Bueno, vamos a entrar en la segunda parte de lo que es la red de acceso. Vamos a entrar en la parte de acceso por medios no guiados, es decir, inalámbricos. Esta parte consta de cuatro, no sé si llamarlos capítulos. Microondas, luego vamos a ver la parte de celulares, tal vez que es la parte más extensa. Luego vamos a ver Wi-Fi y satelitales, sí, conexiones satelitales. Entonces vamos a comenzar por microondas. Bueno, primero todos los enlaces de radio, ¿sí? Los que le mencioné en la hoja anterior, son por microondas, ¿sí? Se dice microondas porque la longitud de onda de las señales está en el orden de los micrometros. Acá pueden ver en este gráfico, a ver, marcador. En este gráfico pueden ver las diferentes, dentro de lo que es el rango de frecuencias, ¿sí? Las bajas frecuencias, frecuencias medias, altas frecuencias, muy altas frecuencias, ultra altas frecuencias, super ultra alta frecuencia, etcétera, donde se encuentra la zona de microondas, ¿sí? Les voy a subir también este cuadro de atribución de banda de frecuencias de la República Argentina que digamos, fue creado por lo que era la CNC, hoy se llama la ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, antiguamente era la Comisión Nacional de Comunicaciones, donde dice para cada frecuencia en particular, desde las frecuencias más bajas a las frecuencias más altas, cuál es el servicio que está otorgado en esa banda de frecuencia. Es decir, que si cualquiera quisiera hacer una transmisión en una señal de radio, lo que tiene que hacer es solicitar permiso a la ENACOM, al Ente Nacional de Comunicaciones. No puede hacer una transmisión de radio libremente, a no ser que sea en una banda de frecuencia no licenciada. Por ejemplo, las señales de Wi-Fi utilizan una banda no licenciada, no hay que pedir permiso, no hay que ni pedir permiso ni pagar. Entonces, la banda, por ejemplo, de 2,4 GHz, la banda de 5 GHz, también de Wi-Fi, es no licenciada, y después hay otras cuantas. Pero la mayoría de las frecuencias ya están, digamos, controladas por la ENACOM. Esto también permite de que no haya justamente superposición de servicios, a no ser de que haya, por ejemplo, la emisión de una radio, no sé, una radio FM trucha. Ahí, obviamente, al ser trucha no van a pedir permiso y lo que va a suceder es que pisan a una señal que sea legal. Las características que tienen un despliegue de un enlace de microondas. Primero menciona que un rápido despliegue sobre terrenos complicados. Claro, esto es cierto. Si uno tuviera que hacer un enlace, por ejemplo, que se encuentra en una zona montañosa, hacer un despliegue por microondas, por un medio inalámbrico, es mucho más sencillo, mucho más rápido que hacerlo por un medio cableado. Porque con un medio cableado al menos tengo que colocar postes para hacer el tendido, si fuera un tendido aéreo, que es el tendido más sencillo, hasta llegar al lugar que yo quiero conectarme. Entonces, con un enlace microondas es mucho más rápido, más sencillo. Pero vamos a ver que obviamente la desventaja va a ser que no tiene tanto ancho de banda como si lo tiene un medio guiado. Bien, segundo dice que es económico, por la misma razón del punto 1. Como no tengo que desplegar una obra civil se le dice a todo lo que sea instalaciones, ¿sí? Ya sea hacer el pozo para poner los postes, digamos, también la base, la platea que se le dice de cemento para los postes, o en el caso de que sea que no me permitan hacer un tendido aéreo, tendré que hacer un tendido subterráneo, también más caro todavía. Entonces, esta es una solución mucho más económica. Tercero, se dice que es seguro. Seguro si, como dice ahí entre paréntesis, si utilizamos lo que se conoce como protecciones, que lo vamos a ver más adelante. Si no tengo ningún tipo de protección, no es más seguro que un enlace por un medio guiado, todo lo contrario. Por ejemplo, tal vez ustedes, si tuvieron alguna vez una conexión de televisión por DirecTV, habrán visto que a veces se corta. Y eso se debe, digamos, hay muchos factores por los cuales se puede cortar, pero uno de ellos es efectos climáticos. Por ejemplo, si bien DirecTV es conexión satelital, no deja de ser un enlace de microondas. Entonces, las microondas, por el tamaño de la onda, que está en los micrómetros, la señal es absorbida por cualquier cosa que interrumpa la línea visual entre el emisor y el receptor. Y una causa muy frecuente de interrupción es la niebla. ¿Sí? Porque la niebla son pequeñas gotitas de agua en suspensión
del tamaño de micrómetros. Entonces la señal choca y es absorbida por la niebla a la frecuencia justo en la cual la longitud de onda es similar a la niebla, ¿no? El cuarto punto dice que es simple la red, ¿sí? Bastante sencilla. Vamos a ver que en general son conexiones punto a punto. Bueno, el quinto punto por ahí contradice lo que les acabo de decir, robusto frente a interferencias. En realidad lo que dice este punto es que los equipos de microondas van a utilizar un tipo de modulación digital, de las que nosotros vimos al principio de año, PSK, QPSK, 8PSK, etc. Siempre tratando de utilizar la mejor modulación posible. Por ejemplo, 64 QAM, 128 QAM, etc. Lo que se pueda. Cuando dice que es robusto frente a interferencias, significa que si hubiera interferencias, ¿sí? Si la relación señal-ruido de la señal justamente no es muy buena, lo que hace es bajar automáticamente el tipo de modulación, hasta llegar a la más básica de todas, que es PSK. Ese cambio entre una modulación muy buena a modulaciones no tan buenas se hace en general de forma automática. Y por último dice que es transporte eficiente de datos. Bueno, sí, hoy en día la mayoría de las señales, no importa si es de telefonía o si es de datos, se tratan como paquetes de datos. Y los equipos de microondas de hoy en día están preparados para manejan interfaces que se conectan directamente a los equipos de datos. Por ejemplo, switches, routers, etc. En este gráfico vemos un diagrama de un enlace digital. Un enlace digital unidireccional o monodireccional, como indica acá. Es bastante sencillo. Nosotros lo que tenemos es un modulador, la señal que queremos transmitir. Esto es similar a lo que sería una transmisión de AM, FM. ¿Sí? La señal que queremos transmitir, decimos que está en banda base, la modulamos, por lo que nosotros ya sabemos, para colocarla en una determinada frecuencia que nos permita que la señal viaje por el aire, por el espacio. Y luego está el transmisor, que es toda la parte de potencia. A continuación viene la antena y luego viene lo que es el salto, ¿sí? El salto de radio. O radio hop en inglés, radio hop. Ya tendría que venir el receptor. Bueno, pero en muchos casos lo que tenemos es en el medio un repetidor. Un repetidor no es más ni menos que un receptor y transmisor al mismo tiempo. Entonces tengo un receptor, un demodulador, un modulador, ¿sí? Receptor, demodulador, un transmisor de nuevo y tengo nuevamente el salto, ¿sí? Entonces esto sería el repetidor. Por último, el receptor simplemente lo que hace es, el receptor que es toda la parte de filtros, ¿sí? Toda la parte de filtros. Y por último el demodulador, el que me vuelve, digamos, a partir de la señal de radio que yo tengo, que fue previamente filtrada, obtengo la señal de banda base que yo originalmente quería transmitir. Es decir, este diagrama en bloques es bastante sencillo. Ahora, si queremos complicar un poquitito la cosa, acá tenemos el mismo diagrama en bloques que vimos en la hoja anterior, pero bidireccional, como es la realidad. Los equipos son bidireccionales, transmiten y reciben al mismo tiempo. Fíjense que, por ejemplo, podemos ver modulador-transmisor, ¿sí? Esto es el transmisor, ¿sí? De banda base. Luego, ¿qué venía? Venía la antena. Luego, en general, ponemos lo que sería un repetidor. Luego viene el receptor. Lo raro, tal vez, que ustedes ven acá, es esto que está acá, que se llama circulador. ¿Qué es esto? En general se utiliza la misma antena para transmitir y recibir. Uno puede decir, pero ¿cómo? Si transmito y recibo al mismo tiempo en la misma frecuencia, ¿va a haber interferencia? Sí, es cierto. Lo que se hace es, se transmite y se recibe en frecuencias levemente diferentes. Entonces, lo que hay que hacer es, con este elemento se lo puede asociar como si fuera un diodo. Permite que la señal circule en un sentido. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, a ver, vamos a ponerlo en rojo. Para transmitir, este circulador permite que la señal vaya en este sentido hacia la antena. Y cuando recibo, permite que la señal pase por la antena y vaya en este sentido. ¿Sí? Eso hace el circulador. Entonces es una especie de combinador, si quieren, de splitter, como lo querramos llamar. Entonces, como les decía, en toda la parte superior tenemos lo que vimos en la hoja anterior.
transmisor, repetidor y receptor. Y del lado inferior tenemos exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. Aquí tenemos el transmisor, el repetidor y el receptor, con los circuladores y la antena doble, la antena que transmite y recibe al mismo tiempo. Por eso está con la flecha para los dos lados. Estas cajitas que están acá son filtros. Acá tenemos un ejemplo de bandas de frecuencias, donde pueden ver que digamos, las bandas ya están predefinidas por la ENACOM, como les dije anteriormente, y siempre que yo vaya a utilizar, pidiendo previamente el permiso, una determinada frecuencia para transmitir, tengo un determinado espacio para la cual, digamos, que tengo que dejar para la frecuencia de recepción. Ese espacio se llama shifter. Entonces, por ejemplo, si utilizara la frecuencia que está acá, la frecuencia 10, ¿sí?, tendré que utilizar, ¿sí?, esta frecuencia que está acá, la 10 que está acá. Es un ejemplo en una banda de frecuencia, en la banda de 4 GB. Si utilizo esta de acá, bueno, tendré que utilizar esta, siempre con la misma separación. De nuevo, esa separación se la llama shifter. Y también fíjense que entre una frecuencia y otra también hay una separación. Acá son de algunos pocos megahertz. A esa separación se le llama la canalización, que pueden ser una separación de 7 MHz, de 14 MHz, 28, 56, etc. Aquí tenemos otro ejemplo para la banda de frecuencia de 10,5 GHz. ¿Sí? Por ejemplo, esto está extraído de una hoja de Telecom. Entonces ya está predefinido, si utilizo una señal para, por ejemplo, para recibir, cuál es la señal que voy a utilizar para transmitir. Ya está todo definido el shifter y la canalización. Después también les voy a pasar acá el plan de frecuencia que está indicado, ¿sí? Es un ejemplo también de Telecom. Bien, para la transmisión de radio, nosotros en general lo que tenemos que hacer es verificar, como cualquier enlace, verificar si la señal que yo transmito es suficiente para llegar al receptor. Hicimos algo similar cuando hicimos el ejercicio de ADSL. Entonces, lo que hay que hacer es el cálculo de un enlace. En inglés lo llaman el link budget, el presupuesto de enlace. Nosotros lo llamamos el cálculo de enlace en castellano. Que básicamente lo que hacemos es, si nosotros tenemos en un determinado punto una antena que transmite a una determinada potencia, y sabemos en el otro punto, en el punto B, por ejemplo, que tenemos un receptor que tiene una determinada sensibilidad, nosotros tenemos que ver si con la potencia que yo salgo le resto toda la atenuación que tiene el medio, si es suficiente para que el receptor tenga algo de señal. ¿Sí? Como nosotros trabajamos con decibeles, en lugar de trabajar con potencias expresadas en watts, es un tema de sumas y restas. Entonces, lo que tenemos acá abajo es la fórmula que nos permite hacer el cálculo de la atenuación en el aire. Entonces, hay toda una deducción de esta fórmula. Si están interesados, se las puedo dar la deducción. Pero básicamente nos dice que la atenuación en el aire es 92,4 más 20 por el logaritmo de la distancia, expresada en kilómetros, más 20 por el logaritmo de la frecuencia, expresada en gigahertz. Entonces, si yo sé con cuántos dB salgo en A, le resto todo lo que me da la atenuación, y si lo que me quedó es mayor a la sensibilidad que puedo tener en B, el enlace funciona. Si es menor, no funciona. Así de sencillo. Esto que ven acá dice que es con antenas isotrópicas. Las antenas isotrópicas son antenas ideales, no son reales, que son infinitamente pequeñas y que transmiten en todos los sentidos, omnidireccionales. Como se podrán dar cuenta, si yo quiero transmitir desde A hacia B, no me sirve de nada que pierda señal en este sentido, ¿sí?, hacia el lado donde yo no quiero transmitir. Por eso lo que vamos a utilizar son antenas direccionales. Esas que ven en general ustedes, por ejemplo, si miran arriba de los edificios, van a ver que son antenas que atrás tienen una parábola.
Aquí tenemos entonces, con antenas direccionales. ¿Qué es lo que nos permite las antenas direccionales? Tener una ganancia. O sea, a la atenuación que nosotros teníamos, sacarle un poquito de atenuación gracias a la ganancia, gracias a que no perdemos señal en determinados lugares, sino que la aprovechamos esa señal que iba en un sentido y la enviamos en el otro. Entonces, ahora en la fórmula que teníamos antes, que era la misma, es esta que está acá, le restamos la ganancia que nos dan las antenas. Es un tema de signos. Si la atenuación la consideramos negativa, le sumamos la ganancia. Si la atenuación la consideramos como algo positivo, le restamos la ganancia. En definitiva, nosotros cuando hagamos el cálculo de atenuación vamos a hacer la potencia de salida del transmisor menos todo esto que está acá. ¿Sí? Entonces nos va a quedar restando la atenuación y sumando la ganancia. Cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver que en las hojas de datos de las antenas ya nos dice cuánto es la ganancia. ¿Ganancia respecto de qué? De la antena isotrópica. O sea, la antena isotrópica tiene un valor de 1. Bueno, por ejemplo, si la antena tiene una ganancia de 15, es 15 veces mejor que una antena isotrópica. Otra cosa que hay que tener en cuenta y que es muy importante es que cuando uno transmite, si bien se dice que hay que transmitir en línea de vista, la realidad es que se tiene que dejar un espacio libre alrededor de la transmisión. No es digamos, no es finito como si fuera una línea entre dos puntos, sino que lo que se arma es, como se ve en este gráfico, una especie de pelota de rugby que debería quedar libre de interferencias para que la señal llegue en forma correcta. Muchas veces se dice que lo podemos asociar esto a la transmisión la transmisión no, sino cuando uno tira una piedra en una pileta o algo, un objeto en una pileta, vieron que se forman aros. ¿Sí? El primer aro es es el más fuerte de todos. Se lo puede asociar con la zona de Fresnel. En realidad hay varias zonas de Fresnel. Bueno, ese aro, si no tiene ninguna interferencia, lo que sucede es que queda perfectamente circular alrededor del objeto que yo tiré. ¿Qué pasa si cuando yo tiro un objeto en una pileta, pongo la mano, por ejemplo? Ahora ese aro va a estar medio deformado. Imagínense que esa que yo puse dentro de lo que es el aro es una interferencia. Entonces la señal, el aro queda todo deformado y en nuestro gráfico la señal va a quedar deformada o con interferencias. La realidad es que puedo llegar a tener algo de interferencia, es decir, de que, por ejemplo, un árbol tape un poquitito de lo que es la zona de Fresnel. Hasta 40% del tamaño, del radio de la zona de Fresnel puede llegar a ser interferido, que no hay problema. Más del 40% ya la señal va a tener interferencia y no va a llegar bien al otro punto. Entonces, para calcular ese radio de Fresnel, la fórmula es esta que está acá. Este es en el punto medio. 8,67 por la raíz cuadrada de la distancia entre los dos objetos, expresada en kilómetros, dividido la frecuencia, expresada en gigahertz. Cuando lleguen a este punto de este video, miren el otro video que les voy a adjuntar, que es en Google Earth, se ve en un cálculo de un enlace una zona de Fresnel para el enlace entre dos puntos en Bahía, en Brasil. Bastante interesante y van a ver que de repente hay cosas que van a interferir. Por ejemplo, hay línea de vista entre los dos puntos, pero hay un edificio que entra dentro de la zona de Fresnel y por lo tanto no va a funcionar el enlace. Acá tenemos algunos ejercicios algunos ejemplos, ¿no?, de cálculo de la zona de Fresnel. Por ejemplo, en el primero nos dice, estamos trabajando en microondas en 2,4 GB y queremos hacer un enlace entre dos edificios que tienen antenas a 7 metros del suelo y ellos están separados por 700 metros. La idea es saber de qué altura tendría que ser como máximo un micro que pasa por la calle que separa los dos edificios para que no interfiera la señal. Entonces, este ejercicio después, cuando hagamos una sesión en vivo, se los explico.
Los tres ejercicios son bastante parecidos. Lo importante es que debe quedar libre al menos el 60% de la señal. Si alguien se anima a hacerlo y lo pone en Classroom, perfecto. Si no, en todo caso yo le pongo ahora las fórmulas en Classroom para que vean de dónde salen estos valores. ¿Sí? Bueno, en general, entonces el diagrama en bloques de los equipos dijimos que era modulador y transmisor. Si queremos ir un poquitito más en detalle, todo lo que es el transmisor, tenemos algunos bloques, ¿sí? Amplificadores de radiofrecuencia, oscilador, similar a lo que ustedes vieron en sistema de comunicaciones con los equipos de AM y de FM. Lo mismo para el receptor, que básicamente son filtros de moduladores, ¿sí? Un oscilador local, etc. Bien, decíamos al principio de que la transmisión por microondas podía ser segura siempre y cuando coloquemos protecciones. ¿A qué llamamos protecciones? Bueno, a la posibilidad de que ante la falla de alguna parte del equipo o del camino que vincula dos puntos, tenga una segunda opción, segunda o tercera opción, alguna alternativa. Por ejemplo, la primera de todas las protecciones, que se llama Hot Standby, me permite colocar en el equipo dos transmisores, ¿sí? Dos módulos transmisores. ¿Por qué? Y porque ante la falla de alguno de ellos, la señal puede salir por el otro. ¿Está bien? Entonces tengo un solo equipo de banda base que alimenta a ambos transmisores, pero solo uno de ellos está funcionando al mismo tiempo. Entonces, ante la falla de uno, entra a funcionar el segundo. En un modo hot standby, que es decir, en caliente pasa al otro. Lo mismo que tengo dos receptores. Este es digamos, la protección más sencilla que hay. La segunda protección dice, bueno, podemos utilizar diversidad de frecuencia, porque una de las posibilidades es que tenga problemas de interferencia en la frecuencia que justo yo elegí. Entonces, lo que puedo tener es dos transmisores que estén funcionando al mismo tiempo, a diferencia de Hot Standby que funciona uno u otro, pero que son de frecuencias diferentes. Uno trabaja en F1 y el otro trabaja en F2, en F3, la que fuera, en otra frecuencia. Entonces yo transmito y recibo al mismo tiempo en dos frecuencias. ¿Sí? Dos frecuencias para transmitir, dos frecuencias para recibir. O sea, depende de dónde me ponga, ¿no? Porque se supone que si hay interferencia en uno, puede ser que en la otra frecuencia no haya interferencia. Esto ya me adelanto, lo dice más adelante, pero no es muy utilizada este tipo de diversidad o de protección, porque como hay que pagarle a la ENACOM por el uso de la frecuencia, y digamos, las frecuencias son bienes escasos, no es infinita la cantidad de frecuencias que hay, bueno, no va a ser muy sencillo que la ENACOM nos dé una frecuencia más. Y por otro lado, si nos la da, la tenemos que pagar. El siguiente método se llama diversidad espacial, donde yo lo que tengo es del lado receptor dos antenas. Generalmente una más arriba de otra. Esto lo van a ver mucho, por ejemplo, si van por la ruta. Van a ver que hay torres que tienen antenas. Y si ven dos microondas, dos antenas, a ver cómo decirlo, dos parábolas apuntando exactamente para el mismo lado, lo que sucede es que están utilizando diversidad espacial. ¿Qué es la diversidad espacial? Es tener las antenas separadas entre sí un determinado múltiplo o submúltiplo de longitudes de onda, de forma tal de que si por algún motivo hubiera interferencia, ¿sí?, en mi señal, se supone que a una distancia, ¿sí?, submúltiplo o múltiplo de longitudes de onda, en general va a ser múltiplos porque estamos hablando de microondas, submúltiplos sería menos que microondas. Entonces a múltiplos de microondas, se supone que no va a haber interferencia para la segunda antena. Esto sí es muy utilizado, especialmente en los enlaces de mucha distancia. Bueno, acá tenemos una vista de equipos, ¿sí? En general se dice que los equipos están separados en la unidad interna y en la unidad externa.
La unidad interna tiene todo lo que sea la parte de, que se la llama la unidad indoor, todo lo que sea la parte de interfaces, la parte de moduladores o demoduladores, en caso de receptor, y todo lo que sea potencia se lo pone en la unidad externa, outdoor. Por ejemplo, yo acá tengo la antena con su parábola. Y aquí atrás, esta es la unidad outdoor. ¿Qué es lo que tengo acá? La parte de potencia. ¿Por qué? Antiguamente la parte de potencia se lo colocaba en la unidad indoor. La unidad indoor es la que está, digamos, dentro digamos, de la sala de comunicaciones. La unidad outdoor es la que está en la terraza, digamos, con la torre. Si yo pongo la unidad de potencia aquí, tengo que llevar la señal hasta la antena con un cable. Como es mucha potencia y el cable mayormente es cobre, lo que tengo ahí es simplemente ley de Ohm. Voy a gastar mucha potencia en el trayecto, en la atenuación que me presenta el cobre. Y por lo tanto, ese cobre, digamos, por la potencia que se maneja, se va a calentar, no es más ni menos que una resistencia, y estoy mal gastando, estoy simplemente gastando potencia en calentar el cable. Entonces lo que se hace es, se lleva la señal hasta la torre en baja potencia, y digamos, toda la parte de amplificadores va pegado, lo más pegado posible a la antena, como tenemos acá, ¿sí? Como tenemos en este lugar. Llega la señal con un cablecito finito, no hay problema, en general es un cable coaxil, y no se gasta potencia en esa transmisión. Bueno, algunos usos típicos de los equipos de microondas. Por ejemplo, acá tenemos radiobases de celulares. Las radiobases celulares van a estar distribuidas en una ciudad, por ahí es más sencillo de que estén cableadas directamente. Pero si las radiobases están a lo largo de un camino, por ejemplo de una ruta, es medio difícil de llevarle un cable hasta, digamos, un cable con la señal hasta la radiobase. Entonces en general lo que se coloca es un equipo de microondas para ir comunicando todas las radiobases. Por supuesto que todos los equipos tienen que tener alimentación, es decir, no es que yo lo puedo poner en el medio del desierto sin alimentación. ¿Sí? Tengo que de alguna forma llegar y la alimentación tiene que tener protecciones. Protección con baterías, protección con eventualmente un equipo generador, ¿sí? Un equipo diésel o nafta, lo que fuera. Entonces, ¿dónde utilizamos equipo de microondas? Para, por ejemplo, vincular radiobases de celulares, ¿sí? Para traer la señal hasta lo que es el core de la red. Las velocidades que vamos a utilizar en los equipos de microondas. Como le dije al principio, podemos salir desde modulaciones digitales muy básicas, como puede ser PSK o QPSK, e ir subiendo en las modulaciones. Y esto nos va a permitir que cuanto menor la modulación digital, el sistema va a ser más seguro en cuanto a que va a tener menos interferencias. ¿Se acuerdan cuando vimos en la teoría que si yo aumento digamos, los bits que yo quiero transmitir, aumentando la modulación digital, achico el ángulo que tengo en el diagrama de constelación y por lo tanto cualquier ruido puede hacer que tenga algún problema. Ya sabemos que hay sistemas para detectar y corregir errores, pero bueno. Entonces, dependiendo también de la canalización que yo obtenga de parte de la ENACOM, la canalización es el ancho de banda que me dan. Y también me está indicando la separación que hay con mis canales vecinos. Les decía, hay canales de 7 MHz, de 14, de 28, de 56. Cuanto más ancho de banda me den, más voy a tener que pagar por el uso de ese canal. Pero recuerden cómo era la fórmula de la ley de Shannon. La capacidad del canal era, vamos a recordarla por acá. La capacidad del canal era directamente proporcional al ancho de banda. Con lo cual, me están diciendo que si yo tengo un canal de 56 MHz, voy a poder transmitir más cantidad de información que uno de 7 MHz. Sí, pero acuérdense que la ley de Shannon también decía me salió, parece un menos, ¿no? Vamos a ponerle así, vamos a poner una X. Por el logaritmo en base 2 ¿de qué era? De 1 más la relación señal-ruido, ¿verdad?
más la relación señal-ruido. Entonces, como habíamos visto en la teoría, yo puedo tener un hermoso ancho de banda, pero si tengo mucho ruido, no voy a sacarle mucho provecho. Por el contrario, si tengo un canal medio pobretón, como el de 7 MHz, pero la relación señal-ruido es excelente y tal vez tenga una buena capacidad del canal. Pero si todo está, digamos, a igualdad de condiciones, es claro que cuanto mayor sea el ancho de banda que me ofrecen, mayor va a ser la cantidad de bits por segundo que yo puedo sacar. Entonces fíjense que, por ejemplo, con la modulación QPSK y con un ancho de banda de 7 MHz, yo obtengo aproximadamente, bueno, acá está, 10 megabits por segundo. Y en el extremo opuesto, con un ancho de banda de 56 MHz y con una modulación 256 QAM, obtengo 500 megabits por segundo. Este paso, en general en los equipos reales, para ir pasando de una modulación a otra, yo le decía que es automático, pero también es un tema de licencias. Es decir, los fabricantes nos dan lo que está en azul y si queremos tener lo que está en verde, nos dicen, bueno, paga una licencia y te habilito a tener más. Aquí tenemos un ejemplo de algunos productos. ¿Sí? Por ejemplo, esto que está acá es la unidad outdoor. Esto que está aquí es la unidad indoor. Entonces, para la unidad outdoor, es un ejemplo nada más. Nos permite trabajar en este rango de frecuencias, en estas frecuencias, con estas modulaciones. Fíjense que es bastante pobrecita las modulaciones, con estas canalizaciones. Y a nivel de la unidad indoor, nos permite tener diferentes tipos de interfaces donde yo voy a conectar equipos. Por ejemplo, me permite tener 16 interfaces E1, que no vimos lo que es, pero vienen del mundo de la telefonía. 4 interfaces Fast Ethernet del mundo de datos, etc. Aquí tenemos otro equipo un poquitito más avanzado. Bueno, y volviendo un poquito a lo que eran las configuraciones o las segurizaciones. ¿Sí? Lo que habíamos visto como el tema de seguridad, el hot standby, diversidad de espacio, diversidad de frecuencia. Bueno, la configuración 1 más 0 es sin protección. Entonces yo tengo una unidad interna, IDU, Indoor Unit, y una unidad externa, Outdoor Unit. Si tengo otras protecciones, vamos a ver que vamos a aumentar las cosas que ponemos acá. Por ejemplo, en la 1 más 1 Hot Standby, lo que nosotros ya sabíamos, ¿qué se coloca? Se colocan dos transmisores. ¿Sí? Entonces tengo dos ODU y por lo tanto dos cables que bajan hacia la IDU. Esto obviamente es lo mismo del lado transmisor del lado receptor. Ahí ya empieza a encarecerse un poquito la solución. ¿Sí? Dice que proporciona una protección totalmente redundante para el enlace. Y es ampliamente utilizado este tipo de protección. La segunda, 1 más 1. SD significa Space Diversity, diversidad de espacio. Es parecido al anterior, porque voy a tener dos ODUs, pero necesito dos antenas también. Entonces es un poquito más cara que la solución anterior. ¿Sí? Entonces también es ampliamente utilizado, un poquitito más caro, ¿sí? Porque necesito dos antenas. Y la última, la 1 más 1 FD, Frequency Diversity, diversidad de frecuencia, como habíamos visto es, tengo dos ODUs, pero recuerden que cada una de ellas trabajan en frecuencias diferentes, a diferencia de lo que era la Hot Standby, que trabajaban en la misma frecuencia y cuando una fallaba, funcionaba la otra. O sea, en cuanto a costos es lo mismo, pero recuerden que aquí hay que pedir otra frecuencia a la ENACOM. Entonces, dice que no es ampliamente utilizado debido al recurso de frecuencias precioso, dice acá, ¿no? O sea, a que no hay muchas frecuencias disponibles. O sea, conseguir una frecuencia no es algo muy sencillo. Bueno, y por último, lo que le mencionaba, que cuando, digamos, uno hace un enlace de microondas, se va a transmitir en la mejor modulación digital que se pueda. En principio, por ejemplo, 256 QAM, supongamos que tenemos esa posibilidad. Si hubiera algún inconveniente, se empieza a bajar de modulación para evitar
que haya muchos errores. Permanentemente lo que se está verificando es la tasa de error. ¿Sí? La tasa de error, ¿sí? A ver si lo menciono por acá. Bueno, la tasa de error se la conoce como la BER. B larga ER. BER significa Bit Error Rate, o sea, tasa de error de bit. Lo que se hace es medir cuántos bits errados hay cada tantos bits recibidos. Y puede haber tasas de error de un bit errado cada 1000, que se lo expresa como 10 a la menos 3, o sea, en la notación científica. 1 cada 10.000, 10 a la menos 4. 1 cada 100.000, 10 a la menos 5. 1 cada millón, 10 a la menos 6, etcétera, etcétera. Una tasa de error de 10 a la menos 3 es prácticamente decir que el sistema no está funcionando. Es mucho error. 10 a la menos 4, más o menos tolerable. Ya 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, etcétera, se dice que un sistema está funcionando bien. Entonces, de nuevo, permanentemente se censa la tasa de error y en base a eso se dice, bueno, estoy trabajando en 256 QAM. ¿Cuál es la tasa de error? 10 a la menos 3. No, baja a 128 QAM. ¿Cuál es la tasa de error? 10 a la menos 4. Bueno, a ver, baja a 64 QAM. ¿Cuál es la tasa de error? 10 a la menos 6. Perfecto, dejemos ahí. Todo esto es automático. Entonces, ahí dice, por ejemplo, 8 niveles de modulación adaptativa. El cambio entre las modulaciones es automático y sin errores. Y se utiliza lo máximo que se puede del espectro. El espectro es el ancho de banda. A ver si había algo más.